La pregunta es, ¿cómo tener la justicia requerida para entrar en la ciudad celestial? ¿Cómo tener la justicia para llegar al reino de los cielos? Responder esta pregunta es la obra del verdadero evangelio. Y para esto nos remitimos a Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Para algunos que se tenían por justos y menospreciaban a los demás, les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo oraba de pie consigo mismo, de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces por semana, doy el diezmo de todo lo que gano. Pero el publicano, quedando lejos, ni quería alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado, pero el otro no, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Los fariseos no se han extinguido hoy. Hay muchos en estos días que esperan obtener la justicia por sus propias buenas obras. Confían en sí mismos de que son justos. No siempre se jactan abiertamente de su bondad, pero muestran que de otras maneras pueden obtener su propia justicia haciendo sus obras. Hoy en día hay muchos fariseos. Muchas personas creen que por sus buenas obras se van a salvar, pero la salvación no está en nuestras manos por nuestros méritos. O no vamos a entrar a la ciudad del cielo o al reino de los cielos por nuestros méritos, sino por los méritos de Cristo, por los méritos de aquel que murió por nosotros. Según estos versículos, el hombre que confió en su propia justicia no tenía ninguna, mientras que el hombre que oró en contrición de corazón, en contrición de espíritu: Dios, ten compasión de mí, que soy pecador, se fue a su casa como un hombre justo. Cristo dice que se fue justificado, es decir, hecho justo. Es preciso mirar que el publicano hizo algo más que lamentar su pecaminosidad. Pidió misericordia. En su oración él dijo: sé propicio a mi pecador, pidiendo misericordia. ¿Qué es la misericordia? Es el favor inmerecido. Es la disposición a tratar a un hombre mejor de lo que merece. La palabra inspirada dice de Dios: ¿cómo es más alto el cielo que la tierra? Así engrandeció su inmensa misericordia por los que lo reverencian. Es decir, la medida con que Dios nos trata mejor de lo que merecemos cuando acudimos a Él con humildad es equivalente a la misericordia. Pero para eso debemos ir a Él y confesar nuestros pecados. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Somos justificados, hechos rectos, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es decir, el Señor nos hace justos y tiene misericordia de nosotros por los méritos de Cristo, porque Cristo nos da vida. Es la propiciación por medio de la fe en su sangre, para mostrar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados cometidos anteriormente. Cuando nosotros acudimos a Dios,
en nombre de su Hijo, Dios Padre nos mira a nosotros como mira a su Hijo justo. Por eso somos justificados gratuitamente. Y al ser justificados gratuitamente, Cristo ha sido establecido por Dios como el único, a través de quien puede obtenerse el perdón de los pecados, y no a través de los hombres. Los hombres no tienen capacidad para perdonar pecados. Solo Cristo puede perdonarnos. Y este perdón consiste simplemente en la declaración de su justicia, que es la justicia de Dios para remisión de nuestros pecados. Dios, que es rico en misericordia y que se deleita en ella, pone su propia justicia sobre el pecador que cree en Jesús como sustituto por sus pecados. Se trata de un intercambio extremadamente beneficioso para el pecador. Y no es por los méritos del pecador o porque el pecador sea justo o bueno, sino porque Cristo es bueno y Cristo es justo y santo. La justicia de Cristo es la única que nos da el garante para llegar a la ciudad santa de Dios. Dios pone su justicia sobre el creyente, lo cubre con ella para que su pecado no aparezca más. En gran manera me gozaré en el Eterno, me alegraré en mi Dios, porque me vistió de vestidos de salvación, me rodeó de un manto de justicia, como a novio me ató, como a novia ataviada de sus joyas. Isaías 61:10. Cristo mismo nos pone sus vestiduras, nos pone su justicia. Cristo es la misma justicia que está personificada en la ley. Esta justicia es Cristo, que nos da el garante para entrar a la ciudad santa. Queridos amigos, la justicia de Cristo es la justicia que nos da el garante para estar aceptos ante su Padre. Es la fe la que nos hace justos por los méritos de Cristo. Estamos en paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, según Romanos 5:1. La justicia de Dios es dada y puesta sobre todo aquel que cree. Todo aquel que cree. Pero ese mismo ejercicio de la fe hace de la persona un hijo de Dios. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, según Gálatas 3:26. Hermanos y amigos, todos somos hijos de Dios y todos somos justos por los méritos de Cristo. Sin la justicia de Cristo es imposible que entremos en la ciudad, así como en la parábola del Señor que hizo una fiesta, invitó a muchos y no acudieron, y después invitó a otros y esos fueron y les dio las vestiduras, y había un hombre que no tenía vestiduras, y ese hombre fue expulsado. Asimismo, hoy en día, nosotros, para ir al reino de los cielos, para llegar al Padre Celestial, necesitamos tener la justicia de Cristo, presentarnos ante el Padre con la justicia de su Hijo. Si no tenemos la justicia de Jesucristo, seremos echados al fuego eterno. Justificados pues para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es por la fe. Cristo nos ha dado su justicia, queridos amigos, para que lleguemos ante su Padre Celestial. Y llegaremos entonces al Padre Celestial solo con las vestiduras de Cristo. La justicia con la que Cristo nos cubre es justicia que cuenta con la aprobación de Dios y satisface a Dios. Los hombres no debieran ciertamente tratarse con otra justicia o pensar en otra justicia, sino más bien en la justicia de Dios en Cristo. Esta es la manera como nosotros podemos llegar al cielo. Debemos quitarnos entonces las vestiduras humanas, la justicia propia, la que nos está haciendo daño para llegar al Padre Celestial. Queridos amigos, Él nos recibe tal como somos, y solo cuando vamos a Él nos pone su justicia. Cuando aceptamos a Él por fe,
y cuando confiamos en su infinita misericordia, en su infinita gracia, porque por gracias habéis sido salvos por la fe, y esto no proviene de vosotros, sino que es el don de Dios, no por obras humanas, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios de antemano preparó para que anduviésemos en ellas. Este pasaje muestra que Cristo nos amó mientras estábamos todavía muertos en pecado. Nos da su Espíritu para vivificarnos en Cristo. El mismo Espíritu dirige nuestra adopción en la familia divina. Nos adopta para que como nuevas criaturas en Cristo podamos hacer las buenas obras de Dios en Cristo. Queridos amigos, la justicia de Cristo es la justicia que nos llevará al cielo. No podremos entrar al reino celestial o a la ciudad santa si tenemos la justicia propia. El falso evangelio nos conlleva a ser justos propiamente, nosotros por nuestros méritos, pero el verdadero evangelio de Cristo, que es Cristo mismo, nos da su justicia para redención por los siglos de los siglos.